Genial. ¿Cómo creen que cambia el rol del gerente con la IA hoy en día? Porque vieron que ahora es, hasta te diría, no más que una herramienta de trabajo, es casi un compañero más, Sí, un miembro más del equipo. un miembro más del equipo, literal. Sí, en mi, por lo que yo he visto y en mi experiencia, la IA al final no elimina el liderazgo humano en absoluto. Lo que hace es que lo ha forzado a evolucionar en cierto sentido, porque ahora el gerente tiene que ser una persona que no solamente toma decisiones operativas, o que no tiene que tomar decisiones operativas realmente, sino alguien que da propósito, que da contexto ético y que da la dirección humana a estos sistemas y al resto del equipo, para que nos encontramos en este contexto. Sí, porque cambia el perfil de todos ahora. No hace falta ser tan técnico ahora con la IA, porque la IA tiene todos los conocimientos técnicos, los puede aplicar en la mayoría de los casos. Sí, sí, no, Eh, creo que es como que ya no está mucho el valor en ese gerente, en que controles, sino más bien como cómo vas a analizar ya plenamente, estratégicamente, pues para poder en sí tomar decisiones, pues, porque esa es la parte humana que claramente va a seguir haciéndolo, ¿no? total. ¿Y qué riesgos éticos emergen? Y Uf, organizacionales, obviamente, ¿no? un Pero bueno, montón, éticos hay un montón. un montón. Organizacionales, los primeros, como para liquidarlos rápido, seguridad, sí o sí. Riesgos de seguridad Sí, sí, o son importantes. la dependencia sistémica también. Si todos los procesos críticos de la empresa dependen de la IA, sin que no haya comprensión humana, si uno falla, se paraliza Total. la operación. Sí, total. Y el riesgo operativo sería, ¿no? Sí, Podríamos decirlo. Sí, Para mí como que dentro de estos riesgos también es como la resistencia al cambio, justamente por el temor de la, del reemplazo laboral que puede existir en la parte organizacional, como tal, mm, parece. mm, sí. Sí. Y sí, sí, de hecho está habiendo ya un gran reemplazo organizacional. ujú, Muchos puestos lo están reemplazando. Ahora que lo echó como, creo que 10.000 personas. sí, Muchos. Y éticos, bueno, claramente reemplazar a una persona con una IA no me parece muy ético que digamos. Este, sí. Sí, eso nos so, lleva a la delegación irresponsable, que es crítico. Porque si sí, usas total. la IA como escudo para cualquier tipo de proceso de decisión que se esté tomando en la organización, porque el algoritmo lo decidió y actúa en ello, entonces es como una evasión moral también, porque la responsabilidad sigue siendo humana a final de cuentas. Sí, o sea, como justo como que se inclinaría a esta deshumanización del trabajo y también Ujú. como que se perdería, o sea, como que existiría este sesgo en las decisiones, me parece. Sí, total, porque es muy sesgada la IA cuando responde, por lo menos los modelos que estamos acostumbrados, ChatGPT, Gemini, siempre te dan la Sí, razón. Como que no le prompteas o es verdad, te da la razón, Te da la razón, siempre te da la razón. te da la No es razón. muy sí, claro. Y digamos, sí, el riesgo ético de cambiar a una persona que te puede, digamos, llevar la contraria por el bien del final de la empresa o la meta o lo que sea, por encima de una IA que te da siempre la razón. sí. Y no solo el sesgo de que te dé siempre la razón, que ya de por sí es súper peligroso, sino que también al final los modelos están aprendiendo de datos históricos. Si esos Claro. datos tienen una cierta discriminación, ya sea en contratación, en evaluación, en ascensos, en este tipo en este canal de operación donde se puede utilizar la IA, pues esto lo único que va a hacer es escalar esa cantidad de Sí, lo sesgos multiplica. que ya tiene. Correcto. Porque encima va a aprender de sus mismas respuestas con sesgos Ujú. Ujú. y vos Se le está das tratando de lo mismo, claro, sí, como si literal. en algún momento estuviera dando dato erróneo. Claro. Sí. ¿Y qué le delegarían y qué no a la IA? Bueno, a mí desde que se empezó a hablar mucho de la IA, me recuerda, o bueno, he visto también circular mucho la frase esta famosa del manual de entrenamiento de IBM,
en el 79, cuando se empezaron a utilizar las computadoras a nivel organizacional, que dice que una computadora nunca puede ser accountable, nunca puede ser Mm, responsable de sus decisiones. Y por eso una computadora nunca debería ser una decisión gerencial, porque claro, nos abre toda esta pregunta de quién es responsable si una AI hace una decisión que no debe claro, hacer, o que sea errónea o que lleve a consecuencias más graves. Es la persona que no lo revisó, es el programador del modelo, es la empresa que creó el modelo. ¿Quién es es una responsable al alucinación final? misma de la IA, que alucina Ujú, y le pintó la loca, sí, total. sí, por Es que eso lo también, que... Pablo, sí, sí, Paula, adelante. Perdón. justo se me iba como que en esto, y para que exista un culpable, precisamente necesitas señalar a alguien, y ese alguien debe ser humano. Sí, totalmente. Totalmente. Una de las opiniones que más se ha resaltado últimamente es que si la decisión tiene consecuencias irreversibles sobre personas o si requiere un nivel de accountability pública, tiene que ser un humano el que decida. Mm, La IA puede informar, pero el gerente tiene que responder. Sí, claro, todo lo que sería tiene- relacionado a lo ético, al liderazgo, a como que dentro de la cultura organizacional, todo eso no denegable para mí en lo absoluto. Y lo que sí se podría de inicio, y creo que por ahí empezamos desde el tema operativo, claramente, o sea, si me puedes disminuir las horas de trabajo para realizarme un reporte, yo te doy la información y dame el PAP, Totalmente. dame la Sí. presentación. Está- La detección de patrones, de pues, anomalías, que automatice procesos rutinarios, Sí, ese lo tipo que de no cosas. creo que no puede estar en procesos críticos también, ¿no? Lo que decíamos un No, poco antes, no, pero eh, por el mismo sí, riesgo que puede tener en la organización. Yo no sí, le daría el pago de salario a nadie a ponerle. nada. Y imagínate, también tal vez en el decisiones. médico, ¿no? Súper fuerte el tal vez delegar algo médico a la IA. Ujú, ujú. Es a lo que, justo lo que iba a decir, que las decisiones que afecten el bienestar de una persona no se le puede delegar a una IA, igual que conflictos interpersonales. Eso no es blanco y negro tampoco, necesita el pensamiento crítico de una persona. O No podría ser juez comunicación una en IA. momentos de crisis. No puede ser juez. No puede ser No puede juez ser en juez. una IA. No, porque no tiene el En esto contexto, sí, no tiene contexto cultural o humano o claro, ético que se requiere para poder total. ser juez en una situación delicada. Entonces, para nosotros, obviamente, debilita la cultura organizacional la IA. Si se usa en exceso, creo Si yo. se usa en exceso, sí, yo pensaría que depende completamente de cómo se use. Podría debilitarla cuando, ¿sabes? Como reemplaza conversaciones genuinas que podrías tener con tu equipo, por ejemplo. No se puede reemplazar, no se puede reemplazar. O si empieza a generar como una sensación de vigilancia también, de cómo Sí, se total. usa, si todo el equipo puede ver cómo usas la herramienta, qué es lo que estás haciendo. O si toma decisiones sin explicación y sin como que erosiona la percepción de la voz de cada persona dentro del equipo. Qué Sí, o peligro. si se... ¿Cómo? Esa parte justo a mí me parece como que la más peligrosa, ¿no? Porque ahora puedes tomar la voz, la imagen de alguien y crear algo. Y por ejemplo, acá ya ha pasado en Ecuador que han tomado la voz e imagen del presidente de la República y han lanzado campañas publicitarias y ha sido ya a un nivel un poco riesgoso. Sí, Mm, Mm, Eso está feo. sí, feísimo. ujú. Está feo, está feo. Sí, Ahora, también creo que cuando... sí. No, no, adelante, adelante. No, también creo que dañaría la cultura organizacional cuando la gente misma que compone la empresa se empieza a sentir amenazada en su puesto de trabajo por la Ujú, IA. Que ahí sería una tarea del gerente del área, o lo que sea, acomodar en general el área para que convivan tanto la IA, que es muy útil, con las personas. sí, total. Sí, no, es que mientras, o sea, mientras esté delimitado que la IA te mejore la eficiencia, te facilite,
el aprendizaje y te libere tiempo justo para estas actividades rutinarias operativas, ahí está como, sí, me está fomentando esa organización, esa Sí. cultura organizacional. Pero sí, ya desde de esa línea para el otro lado, ya debilita Sí. totalmente, parece. 100%. Yo pensaría que la puede fortalecer si significa que el gerente va a tener menos tiempo haciendo tareas administrativas y más tiempo para tener presencia y poder escuchar a su equipo, como tener más esa conexión humana, mm, más seguido, pero sin eso, Los humanos completamente empiezan a ser reducido. más humanos, digamos, Sí, sí, vaya totalmente. bastante ironía. Justo esa parte como que nos lleva a la pregunta que decía qué habilidades gerenciales se vuelven más necesarias. Y Total. ahí está el punto de se vuelve más necesario que nosotros empecemos a tener mucho más pensamiento crítico. Ujú, Sí. Sí, Que sepamos delegar mejor también. sí, Saber sí. qué delegar a quién, cómo, cuándo. También. Sí, pensamiento crítico sobre todo, 100% Sí, de acuerdo. Tanto de cómo funciona el modelo y sobre lo que te da el modelo, los outputs, la respuesta que te está dando el modelo. Poder leerla, hacer tu propia opinión sobre ella sin aceptarlo, más o menos como justo, te lo da solamente. justo para saber identificar que no me está votando cualquier cosa, o sea, sí, total. saber Sí. identificar que me está diciendo mal. Yo le estoy preguntando algo y justamente para como probarla, que solo me está asintiendo y afirmando, entonces le Ujú. digo que sí, pero yo ya conozco obviamente que esa respuesta no es, entonces ahí sabemos que Sí. mi pensamiento crítico conoce la respuesta correcta, en realidad. Ujú. Totalmente. Sí, Sí. sí. Y parte de eso sería también la habilidad de hacer juicios éticos aplicados, es decir, hay situaciones que un gerente enfrenta que donde no hay respuesta que un modelo te pueda dar, porque simplemente no existe respuesta algorítmica que te pueda generar una situación específica porque es muy humana, por conflictos de intereses, por conflictos entre personas, pero solamente son decisiones que puede tomar un gerente que puede defender con integridad, no porque te lo dijo la IA que estaba bien. Con esa visión estratégica también. Ujú. Totalmente. No se me ocurre nada más que me dejaron sin opciones. Yo pensaría en una más que, bueno, personalmente mi experiencia laboral lo he visto en otras personas y es saber cómo, o sea, no se necesita ser técnico, pero entender qué puede y qué no puede hacer un modelo, cuáles son sus Mm, limitaciones, cuáles son sus riesgos, tanto de seguridad como de las respuestas que te da, la información que le estás dando. Y también hay una pregunta que probablemente el 60, 80% de las personas que usan IA no saben, que es cuando tú le haces una pregunta a un modelo, ¿qué realmente está pasando en esa herramienta? ¿Está razonando? ¿Está pensando? Realmente no. Ellos funcionan a base de probabilidad estadística. claro, Y total. entender eso te ayuda también a entender un poco más de por qué te está dando ciertas respuestas o por qué alucina respuestas también. Sí, totalmente. Sí, yo creo que una habilidad gerencial importante sería saber identificar cuándo, bueno, ya lo dijeron, cuándo la IA es una herramienta útil para la tarea Ujú, que se necesite, cuándo no, y cómo, y saber repensar los puestos de trabajo teniendo en cuenta la IA. ujú. O sea, crear un puesto de trabajo que puede ser reemplazable como la IA, que es procesar texto, por ejemplo, como gerente sería un sinsentido. Estás contratando a una Sí, persona para hacer algo que pueda hacer la IA más rápido, mejor, las 24 horas del día. Entonces creo que poder repensar los requerimientos del puesto es algo importante también. Y sabes claro. que ahí se me ocurre como que para tal vez yo finalizar esta intervención, se podría decir, es que me parece que una habilidad importante también es la adaptabilidad, Mm, porque les cuento esto, Correcto. súper cercano, como que acá el servicio de rentas internas que
para ustedes es la AFIP, que ya no es AFIP, sino es Arca. el ARCA. Mm. El SRI acá puso una restricción de que había herramientas ya que te automatizaban mediante el uso, tú le ponías tu clave y tu usuario, que es el RUC acá, y te bajaba ya tu facturación electrónica de proveedores de todo el mes y te procesaba esa información para que tú puedas declarar mensualmente. Y ahí me parece que no existió mucho como que este tema de adaptabilidad, seguramente por algún trasfondo más importante, pero a breve vista se ve que no hubo adaptabilidad por el SRI, por ejemplo, porque quitó esa como que llave abierta, como que, no sé si la palabra sería la correcta, pero como que encriptó y todos esos software ya no pueden hacer esa herramienta, ya no pueden hacer esa parte automatizada, a pesar de que para un contador, de que para un asistente contable, algún asistente tributario, esa parte operativa es súper importante. Total, Sí, total. eso Qué pasa. loco, ¿no? Sí. Mira, vos, me Sí. dejaste loco con ese ejemplo. Sí. Así lo quiero. Genial. Sí. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Sí, Ujú. nada, esperamos que haya sido interesante para el Sí. profe. Saludos. Saludos.